La iglesia, por lo general, en casi todas partes del mundo, celebra la Semana Santa. La Semana Santa es la última semana, o le llaman también la semana de pasión de Cristo, porque es la semana antes de Él ser crucificado y termina con el domingo en el que Jesús resucitó. Amén. Entonces, a ese tiempo entre el domingo en el que Jesús entra a Jerusalén, ese último destino que Jesús tuvo antes de ser crucificado y resucitar, a ese domingo le llamamos Domingo de Ramos. En inglés le llaman Palm Sunday, Domingo de Palmas. Nosotros somos más cool, somos más originales. Domingo de Ramos. ¿Por qué? Hay toda una historia que la vamos a ver en el texto, o ya la estuvimos viendo en el texto bíblico que leyó nuestra hermanita Ana Margarita al principio. Y resulta que este Domingo de Ramos es llamado así porque en el día en que Jesús fue a la ciudad donde iba a ser ejecutado, pues las personas, cuando vieron que él venía entrando, pues tendieron sus mantos, arrancaron ramas de los árboles, y como eran muy comunes las palmas, o son muy comunes las palmas en aquella zona, no las mismas palmas del Caribe y Latinoamérica, sino más bien palmas que son más como palmas del desierto, pero también se le llaman así, pues ponían como una señal de reverencia en el camino por donde Jesús iba pasando, iban poniendo esas ramas y iban poniendo también los mantos, se quitaban sus mantos, de manera tal que Jesús recibiera una entrada calurosa como se le da la entrada a los reyes. Así era como el pueblo recibía a un rey que amaba o a un rey que respetaba. Y por eso se le llama Domingo de Ramos. Luego, durante el resto de la Semana Santa, pues nos encontramos que Jesús tuvo otras historias, otras situaciones que vivió, y entre ellas estuvo también lo que vamos a estar celebrando el jueves, que es la última cena del Señor. El viernes fue el día en que se tiene como recuerdo, como tradición, que se celebra o se recuerda la crucifixión de Jesús, y el domingo pues es el día que se celebra la resurrección de Cristo, para recordar que tú y yo no adoramos, no creemos en un Dios muerto. Cristo no fue vencido en la cruz, la muerte fue vencida en la cruz, Cristo resucitó el domingo. Sí, diga aleluya, porque Dios merece alabanza por eso. Jesús vive. Y por eso es que celebramos y recordamos todo lo que pasó en esta semana tan importante. El martes vamos a tener el estudio bíblico a las 7 de la noche, como de costumbre, por Zoom. Y estaremos hablando de lo que sucedió el martes y en esos días entre semana durante la Semana Santa. Así que no se lo pierda, va a ser muy edificado. Bueno, una vez que usted entiende un poco más de la historia, vamos allí a nuestro texto bíblico de hoy. Y dice allí la palabra de Dios en Juan capítulo 12, los versículos a partir del 12 también. Dice: al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Jerusalén, el pueblo judío, tenía muchas fiestas, tenía muchas celebraciones. Y entonces, pues, la preparación para la Pascua, había toda una serie de festivales y fiestas que el pueblo judío celebraba, y ellos se encontraban allí con ese propósito. Ahora, Jesús fue a Jerusalén porque allí iba a celebrar su última Pascua. Quiero que entendamos esto. Jesús fue a Jerusalén sabiendo que allí lo iban a asesinar, lo iban a ejecutar. Y sucede que cuando los judíos se enteraron de que Jesús se dirigía para Jerusalén, dice el versículo 13, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosana!
saber que hubo personas allí esperando para que Jesús recibiera tal acogida, la acogida digna de un rey. Y es interesante que tú y yo podamos ir un poquito más profundo aquí. No sé cuántos de ustedes se levantan los lunes en la mañana con unas ganas de ir a trabajar, que vayan, que se comen el mundo, ¿verdad? Alguien se levanta el lunes en la mañana diciendo: ¡ay, por fin llegó el lunes! Las ganas que tenía de dejar de descansar y de poder ir a trabajar, ¿verdad? No es común, vamos a ponerlo así, no es común. Por lo general, quisiéramos que los trabajos comenzaran los lunes a las 10 de la mañana, ¿verdad? O cosas como esas. Pero es importante que ustedes entiendan, si ustedes y nosotros, a veces, para ir a trabajar, para ir a un lugar donde, aunque vamos a esforzarnos y a veces a dejar el lomo en ese lugar, vamos también a recibir una recompensa, vamos a recibir un cheque, un sustento de ese lugar donde vamos a trabajar. Ahora imagínense ir a un lugar de muerte, a un lugar donde usted sabe que lo van a ejecutar. Imagínense como los que están presos y que tienen la sentencia de muerte, que saben que llegó el día y aquí está la costumbre de que se le llama al preso que va rumbo a su lugar de muerte, allí en la cárcel, dead man walking, un hombre muerto caminando. Es terrible. Y si a nosotros nos cuesta muchas veces levantarnos de la cama para ir a trabajar, nos cuesta a veces hacer algo. Imagínense ustedes cómo podía estar el corazón y la mente de Jesús pensando que estaba entrando al lugar donde las mismas personas por quien Él iba a dar su vida iban a crucificarlo. No es sencillo, no es sencillo. Yo no tengo ni idea de qué puede haberle pasado a Jesús por la mente. Lo que sí puedo saber es que muy probablemente no fue divertido, no fue algo fácil, fue algo escalofriante, terrorífico. Pero qué bendición el ver que Él, entrando a ese lugar de muerte, a ese lugar donde le iban a ejecutar unos días más tarde, había un pueblo, un grupo de personas que estaban allí dispuestos y deseosos a recibirlo como rey. El título del mensaje de hoy es precisamente: ¿a qué rey vamos a seguir? ¿A qué rey escogeremos seguir? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no es el único rey que desea entrar y guiar y reinar en tu vida y en tu corazón. Hay más de uno. La palabra de Dios está llena de ejemplos donde tenemos, por ejemplo, como nuestros enemigos a nuestra propia carne, que quiere reinar en nuestro corazón constantemente. Tenemos también como enemigo a Satanás y sus demonios, que quieren constantemente llevarnos a abandonar la fe, a alejarnos de Dios y a adorarlo a Él. Y también tenemos, para colmo de males, pues, a un mundo lleno de tentaciones que también muchas veces nos pinchan y nos pinchan y nos pinchan para que hagamos lo que no debemos, lo que no conviene, lo que sabemos que nos hace daño. Y es terrible, pero es la realidad. Por nuestro corazón están compitiendo varios reyes todos los días. Y Jesús quiere ser el rey de tu corazón. Jesús quiere ser el único rey en tu vida. Jesús quiere ser aquel a quien tú le digas: Hosana, sálvame y sálvame hoy. Sálvame y restáurame hoy. Sálvame y sáname hoy. Sáname
y levántame hoy. Sálvame, Señor, porque solamente tú eres nuestro Salvador. Amén. ¿Sabe qué? Jesús, otro detalle de la historia del Domingo de Ramos, es que Jesús entró a Jerusalén en un gran caballo, en un corcel de esos, hermoso. No, ¿verdad? Dice allí la palabra de Dios, los versículos 14 y 15, dice: Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la Escritura: no temas, hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Un burrito. Parece que el presupuesto de Jesús estaba bajo, ¿verdad? Parece que no había mucho para rentar otra cosa. Con tantos animales en los que uno se puede montar, escogió un burrito. Y miren qué interesante, porque hoy en día la gente se puede montar en muchas cosas. Hasta en las avestruces la gente se monta. No sé si usted lo ha visto. Corren esos pájaros, corren duro. Aún la avestruz es más grande que un burro. Pero Jesús escogió un burro, no escogió un elefante. Que entrando, ustedes se imaginan Jesús entrando en Jerusalén en un elefante. Y no era la primera vez que esto ocurría, porque era también común de los reyes, especialmente en las regiones de África donde había más elefantes, pues ir y visitar otras naciones en esos animalones. ¿Se imaginan ustedes a Jesús entrando a Jerusalén sobre un elefante? ¿Se lo imaginan quizás entrando sobre un hermoso corcel, uno de esos stallions, uno de esos caballos que parece que han comido carne la vida entera? Jesús escoge entrar a Jerusalén en un burro. Hay un chiste de que un burrito, o el burro, llega a su casa después que lleva a Jesús a Jerusalén. Dice: mamá, me han llenado de aplausos. Venía yo entrando en Jerusalén y la gente me gritaba cosas lindas y me ponía ramas en mi piso para que yo caminara, y la gente se quitaba sus capas y las ponía en el suelo. Mamá, soy famoso. Y la mamá, muy sabia, como la mayoría de las madres, ¿verdad? Todas, ¿verdad? La mamá, muy sabia, le dijo: ¿de verdad, amigo? Pues mañana ven de nuevo para que te lo hagan otra vez, a ver qué pasa. Y dice que al otro día el burrito, ya sintiéndose famoso e importante, va de regreso a Jerusalén y comienza a entrar a Jerusalén y empieza a mirar por los costados, y todo el mundo lo ignoraba. Y pasaron corriendo unos muchachos y le cayeron a pedradas al burro. Tuvo que salir corriendo y llegó a la casa llorando: mamá, yo no sé qué pasó, pero nadie me quiso hoy. Nadie me estaba atendiendo hoy. Nadie me quería hoy. Nadie puso ni ramas ni nada, más bien me cayeron a pedradas. Y dice que la mamá, muy sabia, como todas las madres, le dijo: ay, mijo, es que no era a ti a quien ellos alababan, era a quien venía sobre ti. No eras tú el que estaba recibiendo eso, sino que tú llevabas al rey sobre ti. Y a ellos estaban aclamando. Aprende tú también a reconocer que la fama y la grandeza es para nuestro Dios. Es para nuestro Rey, no para que nosotros nos quedemos con ella. Amén. Porque la fama, la grandeza, el dinero, todas esas cosas atractivas para nuestro mundo hoy en día se van como agua. Y un día se van a ir. Un día tendremos que dejar todo, lo mucho y lo poco. ¿Y sabe qué? Delante de Dios vamos a estar todos sin nada que nos llevemos de este mundo. Solamente los resultados
de nuestra fe y nuestra devoción por nuestro Rey. Amén. Amén. Entonces, quiero que entendamos algo. Jesús entró a Jerusalén en un burrito, muy probablemente porque no quería que la distracción de las personas estuviera en lo que él podía rentar, en la clase de animal que él podía cabalgar, sino que las personas se concentraran en lo que él podía hacer en sus vidas. Y otra cosa, el burro no es un animal de guerra. El burro es un animal de carga por lo general. El burro es un animal que por lo general también es bastante pacífico. Jesús entró a Jerusalén en un burro, también porque vino como rey no para imponerse en nuestras vidas, sino para ofrecerse por nosotros. Hay una gran diferencia. Los generales y los soldados van en caballos a la guerra, van en caballos a conquistar otros lugares. Los otros reyes que compiten por nuestro corazón, nuestro ego, y también Satanás con todas sus ofertas, que el Señor los reprenda, ellos tratan de imponerse en nuestras vidas, tratan de comprar nuestros corazones, tratan de que le sigamos a Él porque nos atrae lo que ellos nos ofrecen para el presente, el placer y lo temporal. Pero lo que Jesús nos ofrece es algo eterno y por eso no lo puede imponer, no lo quiere imponer, porque Jesús quiere tu corazón si tú se lo quieres dar. Amén. Miren la gran diferencia. Jesús va a sentarse en el trono de tu corazón, va a guiar tu vida, va a dirigir tu barca si tú le das el timón. Amén. No sé cuántos de los que estamos aquí nos cuesta soltar el timón. Nos cuesta soltar el timón. Yo soy uno de esos. No debí confesarlo, pero mi esposa sabe que aún cuando voy en el asiento del pasajero voy inquieto, porque quisiera estar del otro lado. Quizás me gusta tener control de las cosas. Y sabe, cuando eso es cuestión de carro, pues muchas veces ella lo puede incluso agradecer. Especialmente si tenemos que manejar largas distancias. Se agradece si otra persona maneja y uno puede pues relajarse un poco más. Pero ¿sabe qué? Con cuestiones del corazón y de la fe, con cuestiones que tienen que ver con nuestra eternidad, no podemos descuidarnos. Tenemos que aprender a darle el timón a Jesús. Tenemos que aprender a confiar en Jesús. Nosotros podemos quizás manejar más o menos en las calles de esta tierra, pero en el terreno de nuestro destino, en la calle que determina el propósito de Dios para nosotros, no hay nadie que pueda guiarnos mejor que Dios, porque Él es quien todo lo sabe. Él es quien murió en el pasado, resucitó y viene otra vez. Él es el que conoce toda nuestra historia, conoce el mejor destino y las mejores calles por donde nosotros podemos transitar. Hay otra historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde otra persona entró en un burro a Jerusalén. Y tiene algunas cosas parecidas a la historia de Jesús. Fue Salomón, uno de los hijos de David. Pero resulta que cuando David estaba por morir, como él era el rey, él era quien tenía que determinar quién era el que lo iba a suceder, y no lo había hecho todavía. Así que uno de sus hijos, Adonías, decidió autocoronarse rey, porque en un final ya su padre se moría en cualquier momento y él quería que ninguno de sus hermanos le diera adelante. Así que llamó a algunos generales, algunos sacerdotes, algunas personas de confianza de él y hizo un trato con ellos y fueron a coronarlo. David se enteró. Él estaba ya en cama, él no se podía levantar, ya estaba muy anciano y estaba ya muy cerca del morir. Y cuando David se enteró, ¿saben lo que hizo? Dice la palabra de Dios allí en Reyes, Primera de Reyes 1 del 32 al 35, dice que David ordenó
llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joiadá. Cuando los tres se presentaron ante el rey, miren la orden que David le dio. Tomen con ustedes los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gihón para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: ¡viva el rey Salomón! Después de eso regresen con él para que gobierne sobre Israel y a Judá. David, qué interesante, que el hijo que él escogió le dijo que entrara al lugar de su coronación sobre una mula. Muy parecida a la historia. El otro andaba en su gran caballo, pero Salomón entró y fue coronado y entró en una mula, en uno de esos asnos. Quiero que entendamos algo. El que el Padre ha escogido para reinar en nuestras vidas es Jesús. A Él es a quien hay que abrirle el corazón. Nuestras vidas van a querer muchas veces ser guiadas por lo que en el momento nos parece atractivo, y eso es peligroso. El Señor quiere que tú y yo en esta tarde le digamos: Señor, yo quiero que seas tú mi Rey, yo quiero que seas tú mi Señor y que seas tú el que guíes mi vida. Y ese de hecho es el título de Jesús: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe cuándo se le dio ese título bíblico a Jesús? Aparece en Apocalipsis. Y lo interesante de ese título es que habla de su venida, de la venida de Jesús, porque estamos esperando que Él venga a reinar por completo y por toda la eternidad. ¿Y saben qué? Cuando Él vuelva, va a venir sobre un caballo blanco. Qué interesante, cuando vino a Jerusalén para ofrecer su vida por nosotros, entró en un burro, porque quería que tú y yo aprendiéramos a recibirlo sin Él forzar su entrada, pero no lo veamos como alguien débil. El Señor Jesús viene, y cuando venga por su iglesia, dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis 19:11, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Cuando Jesús vuelva, no va a venir pidiendo permiso, va a venir a establecer su reino. Cuando Cristo venga, el que no le haya dado el corazón, esa persona no gozará de las bendiciones eternas que el Señor ofrece. Hoy el Señor nos dice: yo he entrado con un burro, he entrado de una manera dócil, he entrado con una oferta de salvación a tu vida, pero llegará el día en que yo entre en un caballo blanco con una espada en mi mano y estableceré mi reino, y solamente gozarán de él aquellos que hayan creído en mí, aquellos que me hayan seguido, aquellos que me hayan obedecido, aquellos que hayan entregado su corazón para que yo reine en sus vidas. ¿Cuántos le dan el corazón a Cristo? ¿Cuántos le dicen: Señor, sé tú el Rey sobre mi vida? Y dice ahí ese mismo texto en el versículo 16: en su manto y sobre el muslo llevaba escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque hay muchos reyes queriendo conquistar tu corazón, solamente uno lo merece: Jesús, que es Rey de Reyes. Aunque hay mucha gente queriendo señorear en tu vida, solamente uno lo merece: Jesucristo, porque Él es el Señor de señores. Dale un aplauso al Rey porque Él lo merece. ¡Aleluya! La verdad es que tú y yo tenemos que aprender a escoger. Y tenemos que aprender a escoger de manera voluntaria. Así que en esta tarde yo les voy a invitar a ustedes a que tomen una decisión. El consejo de Dios es por Cristo. El consejo de Dios es que aceptemos
la oferta de nuestro Señor Jesucristo. El consejo de Dios es que tú y yo nos rindamos a Él, rindamos nuestra voluntad a Él, nos dejemos guiar por Él, empezando por hoy. Si no ha empezado todavía Él a reinar en tu vida. Yo te pido que inclines tu rostro y adores al Señor y le digas: Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo y te doy gracias por todo lo que Él ha hecho a favor de tu pueblo. Te pido perdón, Señor, por las tantas veces que he dejado que otro rey se siente en mi corazón. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces ha sido mi ego, mi orgullo, Señor, mi arrogancia, quien ha rechazado tu consejo y ha decidido hacer lo que yo quiero. Perdóname, Señor. Perdóname porque otras veces, Señor, el enemigo, Señor, también se sentó en el trono de mi corazón, porque preferí creer las mentiras y las ofertas del placer mundano y terrenal y temporal, ignorando, Señor, tu oferta de salvación y bendición eterna. Ayúdanos, Dios mío, para estar despiertos, para que cada vez, Señor, que los reyes de este mundo, los reyes aún de las regiones celestes de maldad, Señor, ofrezcan sentarse en el trono de nuestros corazones, le digamos que no, porque ya hay un rey establecido en nuestras vidas. Ayúdanos a conocer tu consejo, ayúdanos a obedecer tu consejo, ayúdanos, Señor, a reconocer que estamos rotos, que necesitamos que seas tú quien nos salves, que seas tú, Señor, quien guíe nuestros pasos. Hosana, Señor, hosana, Señor, sálvanos hoy, sálvanos ahora, hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, bendito el Rey de Israel. A ti sea toda la gloria, Señor, hoy y siempre. Restáuranos, Señor, y ayúdanos para que nunca demos nuestro asiento, nuestro trono a ningún otro rey más que a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Amén, Dios.